Hola, muy buenos días. Desde las instalaciones de la Barra Interamericana de Abogados en la Ciudad de México, tengo el placer de saludarlos con un orgullo adicional. Hoy tenemos grandes invitados, juristas de América, del Perú y de Ecuador. Y hoy vamos a abrir este pequeño programa y grabación con la intención de dar a conocer estrategias, ideas y diversos planteamientos de toda América en dos temas fundamentales. Hemos diseñado un congreso trinacional sobre argumentación y teoría del delito. El día de hoy tendremos la participación de grandes personalidades del derecho de toda América y, por supuesto, estaremos abiertos a contestar cualquier tipo de pregunta, cualquier comentario, y con el deseo de lo que siempre ha buscado la Barra Interamericana de Abogados, que es difundir la cultura jurídica en América Latina. Entonces vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados y ojalá que se puedan ir presentando si son tan amables. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Nadia Villón Rodríguez, soy ecuatoriana y bueno, en mi país ejerzo la profesión de catedrática universitaria, así como también sirvo para el registro de la propiedad de Guayaquil. Estoy muy contenta de participar en este evento, muy agradecida también con la Facultad de Litigación Oral, con la Barra Interamericana de Litigación Oral. Y bueno, espero que esta jornada sea muy fructífera y que sea un intercambio de ideas que colaboren a que cada día vayamos haciendo del derecho un progreso constante que responda a las necesidades sociales. Y bueno, esto empieza desde la academia, como siempre lo he dicho. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rosa Natalia González Rodríguez, soy abogada, me dedico al libre ejercicio en mi país y me siento muy agradecida de poder estar aquí y de la enseñanza que nos están dando. Muchas gracias. Soy el licenciado Miguel Ángel Macías y actualmente estoy en una unidad de ejecución aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días con todos, mi nombre es abogado Jean Daniel Valverde Guevara, en calidad de juez de primer nivel que desarrollamos esta noble tarea ciudadana en el país, en Ecuador, en la provincia de Guayas. Definitivamente, acogiendo las palabras de mis antecesores, agradecido, muy contento de estar en este espacio de la Barra Interamericana de Litigación y en ese sentido pues extenderle nuevamente mi agradecimiento al doctor Rubén Pacheco y a todos los colaboradores de esta fantástica institución. Y bueno, lo más importante y nuestro objetivo principal, promover el desarrollo intelectual, el desarrollo académico de esta materia, de esta bien llamada por el pensamiento que estamos desarrollando en este espacio respecto de esa ciencia de litigación y argumentación para que podamos, a partir de este espacio, en todo el territorio iberoamericano, latinoamericano, podamos sembrar estas formas de poder hacer una mejor litigación y mejor forma de decisiones para los operadores de justicia. Gracias. Buenos días, soy Pedro Moreira Peña, ecuatoriano, honrado y halagado de estar acá en la facultad y en la barra, deseoso de intercambiar conocimientos con mis pares peruanos y mexicanos, pues informar y estrechar lazos de integración académica para beneficio del fortalecimiento de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hola, yo soy Luis Drago Sumaya, soy parte del área jurídica de la Barra Interamericana de Abogados. Bienvenido. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Suárez Pineda, soy abogado litigante en Ecuador y me siento muy honrado y privilegiado de compartir este espacio con todos ustedes. Y una vez más quiero aprovechar para agradecerle al doctor Rubén Pacheco Inclán, a la doctora Adriana Arroyo y de igual manera al doctor Juan Manuel y al doctor Walter Ceballos, quienes nos han permitido que estemos reunidos el día de hoy aquí. Muchas gracias. Ante todo, muy buenos días. Quien habla es Carmen Ruth Álvarez Boicochea. Yo vengo desde el Perú, laboro en
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Dirección de Defensa Pública de la ciudad de Tacna. Realmente me siento muy complacida, muy privilegiada de participar de esta pasantía, ¿no? Donde a lo largo de esta semana nos ha permitido conocer diversas instituciones, su historia, y realmente me siento muy, muy orgullosa una vez más de participar de este evento académico. Gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Bella Merchan Choa, soy ecuatoriana y presto mis servicios para el Consejo de la Judicatura en la Unidad de Garantías Penitenciarias. Le quiero agradecer a ustedes por su acogimiento, su recibimiento, que ha sido magnífico, y me voy muy contenta y satisfecha de todo lo que he vivido aquí en España. Espero recibirlos en Ecuador. Muy buenos días, mi nombre es Virginia Salas Mendoza, yo soy fiscal provincial penal en el Distrito Fiscal de Tacna, vengo de Perú, igual agradecida con la Barra Interamericana de Abogados de México por toda la capacitación, la pasantía y que hemos recibido. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Walter Suárez Arango, soy coordinador de actividades académicas de la Barra Interamericana de Abogados, la Facultad Interamericana de Litigación. Es para mí un enorme placer siempre recibir a la cantidad de distinguidos juristas de diversos países, especialmente de Ecuador, de Perú y de México, y también contarles que estamos siempre en la inquietud académica de forjar foros, cursos y capacitaciones diversas que nos permitan hermanarnos e intercambiar sobre todo conocimiento. Muchas gracias. Gracias, buen día. Soy su servidor, el maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz, en mi calidad de director jurídico para América Latina de la Barra Interamericana de Abogados y su ponente en la materia de teoría del delito en esta pasantía. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Pues bien, con la intención de darle agilidad a este programa que estamos grabando para toda América Latina, la intención será dar respuestas de unos 2-3 minutos, muy precisas, y que podamos alcanzar algunas pretensiones de conocimiento para todos nuestros visitantes al canal de la Barra Interamericana de Abogados en YouTube. Por eso quisiera empezar con una pequeña aportación. Para nosotros en México hemos trabajado muchísimo en la argumentación jurídica, porque creemos que hoy este sistema que estamos trabajando plantea un desafío fundamental: las estructuras de la argumentación como un método de proyección de la información que el sujeto tiene en la mente, pero que tiene el compromiso de plantear de manera clara, por lo que hemos sostenido que la argumentación no solamente es oralidad. La argumentación es mucho más que la oralidad. La oralidad es una parte que forma una estructura con la argumentación, y la oralización es la parte final de la argumentación, pero la argumentación se desarrolla de una manera precisa y fundamental en la mente de quien desarrolla esa tesis. Como lo ha dicho George Wilhelm Friedrich Hegel, todo planteamiento argumentativo tiene tesis, antítesis y síntesis. Entonces estamos en una confrontación de tesis y antítesis, y eso se tiene que construir en la mente del sujeto. Y si hablamos de juristas que pretenden llegar al convencimiento judicial, a quien tienen que convencer es a un juez, pero a través de estructuras lógicas, epistemológicas y sobre todo con una proyección clara de convencimiento. Entonces, nuestro planteamiento es que la argumentación no solamente se queda en lo que antes se decía como aquello para dar razones, lo que es dar razones, sino probar razones, demostrar razones, que hoy tiene este compromiso. No sé quién quiera empezar a hacernos alguna pregunta. Apreciado Rubén, un poco complementando con lo que indicas, es verdad, hay que hacer esa probatoria, pero también el juez, el operador, tiene que probar, más bien, no probar, pero motivar, y también esa adecuación a que la ciudadanía pueda, pues, acoger los resultados de sus decisiones. Estos resultados, justamente con esa línea de estructuración de pensamiento, para que pueda fortalecer los resultados tanto de la aportación de los sujetos procesales, como de la aportación como actor también del juez hacia esta decisión, tiene que obviamente mantenerse con estas proposiciones categóricas. Estas proposiciones categóricas que deben de tener infinidad de elementos especialmente valorados
desde el raciocinio, ¿sí? Desde la razonabilidad, y obviamente pues eso es lo que pretendemos aquí, de que esta estructura de argumentación pueda fortalecerse con estos elementos y tratar de que sea un desarrollo que podamos replicar en todos los sistemas judiciales, y que eso también fortalezca la atención al ciudadano y obviamente la justicia hacia estos pueblos. Sí, si me permiten, complementando lo que usted ha dicho y lo que ha dicho el doctor Valverde, la actualidad, el desarrollo del derecho exige que nos apartemos un poco del, si me permiten el término, de la rimbombancia jurídica, y que, como lo ha dicho la Corte Constitucional de mi país, las decisiones sean entendibles para todos, pero guardando un estándar también de tecnicismo. La argumentación jurídica se la debe entender y se la debe valorar desde dos perspectivas diferentes: la del abogado litigante o la del fiscal en un sistema oral, y la del juez, como ha dicho el doctor Valverde, al momento de motivar. Entonces, como le digo a mis alumnos, la argumentación jurídica, para hacerlo lo más sencillo posible, parte de dos premisas fundamentales que deben terminar en una conclusión válida, utilizando una suerte de silogismos para argumentar. Y así las cosas, por ejemplo, en la audiencia de juicio, pues la premisa, o la primera premisa es la teoría del caso o el alegato de apertura. La segunda premisa se va a soportar en lo que yo pueda probar si soy la fiscalía y en lo que yo no deje que pruebe si soy la defensa. Y la conclusión lógica va a ser evidentemente mi alegato de clausura, que va a estar soportado en lo que ofrecí probar versus lo que logré probar o lo que logré que no pruebe para llegar a una conclusión. El mismo esquema o un esquema parecido se utiliza al momento de fundamentar o de motivar una decisión judicial, pues se debe determinar cuáles son los presupuestos fácticos que han expuesto los participantes, llámense estos sujetos procesales, partes procesales, legitimaciones, y luego de esa premisa fáctica se debe hacer una construcción con una premisa jurídica para derivar o para concluir, pues evidentemente, por qué arribo a esa decisión. Entonces la argumentación jurídica debe también construirse o ir de la mano con la litigación oral. Pues no solamente se argumenta de forma oral, también se argumenta de forma escrita, pero en los modelos procesales que actualmente rigen en Latinoamérica, es muy importante, es súper importante saber decir las cosas y saber cómo decirles, para que al momento de quien nos escucha, que en algunos lugares son los jurados, en otros son los jueces unipersonales o jueces de tribunal, entiendan lo más importante y el mensaje llegue sin que se pierda, insisto, en rimbombancias o en parafernalia judicial. Excelente, doctor. Sí, esa es una postura muy interesante lo que están comentando, pero creo que todo esto debe también estar soportado con el conocimiento o el tema que estamos tratando. Esto pudiéramos verlo como forma, pero también tenemos que atender al contenido. Es decir, y en cuanto al tema que a mí me compete en la pasantía, teoría del delito, podemos estructurar nuestro argumento debidamente, y esa es una parte fundamental que también aquí estamos tratando: cómo estructurarlo, cómo edificar un argumento, una postura, una decisión. Pero podemos estructurarlo muy bonito, en una premisa mayor, premisa menor, conclusión, como lo queramos, pero lo importante es qué mensaje estamos mandando. Recordemos que, retomando a Niklas Luhmann, que hemos platicado de ello, la comunicación comunica. Podemos tener la estructura muy bien precisa, muy bien cuadrada, pero el mensaje que nosotros estemos enviando no sea el adecuado. Aun cuando lo tengamos argumentativamente bien estructurado, si nosotros no conocemos en este supuesto la teoría del delito, no podemos entonces mandar el mensaje adecuado por muy estructurado que tengamos ese argumento. Como premisa mayor, mandamos el mensaje equivocado. De ahí la importancia de la teoría del delito, de conocer teoría del delito, para que sea un complemento, porque es un engranaje perfecto lo que es la argumentación con el contenido de la materia que estamos mandando. De ahí la importancia de esta teoría del delito. Conocer adecuadamente la teoría del delito, cómo se estructura una teoría del delito, para que entonces bajo la forma de la argumentación sea el mensaje adecuado. Que la comunicación comunique como lo indica Niklas Luhmann en su teoría general de los sistemas. Podríamos decir entonces que la teoría de la argumentación plantea la forma, pero el contenido no puede ser vacío o sin... Por supuesto, tendrá que tener elementos teleológicos. Doctora, ¿quería hacer algún comentario, por favor? Sí, muchas gracias, doctor.
Efectivamente, conforme usted nos señala el tema y las exposiciones de mis colegas aquí presentes, el sistema acusatorio penal, bueno, hablo de mi país, ya vigente desde el año 2006, que se ha ido año a año implementando en cada distrito allá en el Perú, compromete realmente a los operadores de justicia un mayor análisis, un mayor estudio, un mayor compromiso. Mucho recuerdo cuando nosotros nos preparábamos para el sistema, las personas que nos preparaban nos decían, ¿no? Este sistema va a acreditar, ¿no?, a los sujetos procesales o nos va a desacreditar, ¿no? Y para ello ustedes tienen que prepararse, y la preparación no solamente es para llegar a lo que es el juicio oral, ¿no?, sino desde la etapa preliminar, porque ustedes van a ir tomando sus bases sólidas para que cuando lleguen a ese juicio oral lleguen con argumentos sólidos, ¿no?, cogiendo, porque no todo lo que el fiscal investiga lo va a llevar a juicio oral, porque ya cuando va a pasar el camino de la etapa intermedia, el abogado defensor va a ofrecer lo pertinente, lo que va a acreditar en juicio oral en lo que es su teoría del caso, igual el fiscal, lo que en sí va a acreditar si quiere poner una responsabilidad. Y también tiene que actuar con objetividad, porque tiene que, en esa construcción, en esa investigación, ser objetivo, no solamente investigar lo que va a sancionar al investigador, sino también lo que de una u otra manera lo favorece, ¿no? Porque eso es lo que en sí determina este sistema, y qué es lo que se quiere, es justicia, el ciudadano de a pie que está cediendo de justicia, y también dentro de lo que los jueces resuelvan, ¿no?, en el determinado momento, en la etapa respectiva, bien sea en un pedido preliminar, en un pedido en la investigación preparatoria, y más aún en juicio, que sea con términos sencillos, sólidos, ¿no? Y lógicamente tomando en cuenta de lo que las partes, ¿no?, en ese debate de juzgamiento han probado o no, ¿no?, tomando las máximas de la experiencia y todo lo que en sí determina, ¿no?, este sistema, para que el ciudadano que lee esa sentencia no solamente la entienda, ¿no?, sino también vea que las personas, los magistrados, los abogados, los fiscales, o sea, sea gente correcta, porque mucho también implica acá la ética. A veces conocemos demasiado, pero no actuamos éticamente, no trabajamos éticamente, ¿no? Y todo es un complemento. Entonces, estimo que es importante este debate que realizamos aquí. Gracias, doctor, por cederme la palabra. Gracias. Sí, bien, yo voy a tomar en consideración el comentario que ha hecho el doctor Juan Manuel. Previo a dar mi comentario, quiero dejar establecido como un pequeño antecedente de que yo no soy especialista penal, sin embargo sí me gusta la materia penal, por lo tanto mi comentario va a ir dirigido para al final hacer una pregunta y que usted, doctor, pues pueda contestar a esta duda que yo tengo. Usted ha hablado sobre la importancia de la teoría del delito, es decir, y efectivamente usted ha dicho que podemos tener una estructura argumentativa muy bien establecida, pero al final podemos tener un resultado que no va a ser de todo satisfactorio, o yo le podría llamar no del todo coherente. Y con eso que usted ha dicho de la teoría del delito, quiero llegar. Pueden haber más corrientes, pero yo he escuchado mucho que se hablan de dos corrientes en la teoría del delito o en la imputación objetiva, que es el finalismo y el funcionalismo. ¿Ya? Entonces, muchas veces pasa que cuando los jueces emiten sus sentencias, ¿verdad?, se vuelve una mezcla, una miscelánea de redacción argumentativa que va como para el funcionalismo, por allá va para el finalismo, entonces se vuelve, pues repito, una miscelánea inentendible, porque más allá de que la decisión es clara, declarar culpable o ratificar inocencia, más allá de que me ha establecido los elementos fácticos, más allá de que ha hecho el análisis probatorio, y de que tengo yo, que está clarísimo ahí, pero resulta que del documento yo no puedo establecer en qué corriente se está basando el juzgador o la juzgadora para darme esa decisión, ¿ya? No sé si quizás usted a eso se refería en el momento de que usted hablaba de que podemos tener toda esta estructura bien hecha, pero al final no poder tener una respuesta coherente.
Lo digo esto porque alguna vez que hice también un curso de Derecho Penal, bueno, recién fue el año pasado, el profesor que me dio la clase me dio una sentencia y me dijo, y nos dijo a todos, por favor, verifiquen ahí en esa sentencia, ¿verdad?, cuál fue la teoría que utilizó el juez para su decisión, si fue finalismo o funcionalismo, ¿ya? Y aquí viene mi pregunta. El Estado, fíjese lo que le digo, el Estado, desde que estructura la legislación penal y el procedimiento penal, ya debe estar claro sobre qué línea debe de manejarse la materia penal en el país, o los jueces tienen esa libertad de, al momento de decidir, ver si aplican el funcionalismo o el finalismo. Creería yo que debería de ser por coherencia, por eso digo, creo yo que debería ser por coherencia que sepamos que en un sistema jurídico, en materia penal, se va a aplicar tal corriente para que así exista coherencia y no exista, vuelvo y repito, o sea, casos análogos en donde se decide distinto y entonces, vaya, pues, o sea, sobre qué línea del procedimiento, del procedimiento penal se rige el Estado ecuatoriano, por ejemplo, o cualquier Estado. Entonces, es necesario que el Estado, desde la emisión de una ley, desde la promulgación de la ley, ya establezca sobre qué línea ir y cuáles serían, pues, no, las consecuencias que tendría un juez si no aplica ya esa línea de la teoría del delito o la imputación objetiva dentro de sus decisiones. Y sobre todo también lo más importante, creo yo, y esto sí es un aporte, de lo que yo he visto, es que actualmente solamente nos centramos en el caso fáctico, el valor probatorio, la conclusión, ¿ok? Entonces, pero hay matices dentro de un caso que aun cuando yo quizás tengo un documento, tengo un testimonio, tenga cualquier otra prueba, me pueden llevar a concluir de que esa persona no es culpable de lo que se le está acusando, ¿ya? Pero dicen, no, es que tengo la prueba, aquí está el documento. Pero hay matices, yo repito, matices, y de eso se trata el derecho penal, creo yo. O sea, el derecho penal se diferencia del proceso civil, precisamente porque yo siempre he dicho que el proceso civil es como que una materia más exacta, ¿ya? Entonces, si yo quiero probar que soy dueña de un bien inmueble, aquí está mi escritura, es mío, ¿ya? Y punto, no hay nada más que hacer, la escritura es mi prueba. Pero en materia penal, cada situación tiene sus matices distintos. Entonces, eso, por último, como para concluir, creo yo que se debe romper, ¿ya? Hecho, prueba, conclusión, ¿ya? Eso creo que debe de romperse. Pero también quiero saber si es necesario esto, que el Estado establezca, bueno, si finalmente, finalismo, funcionalismo, si usted se refería precisamente a eso cuando daba su criterio de que podemos tener una estructura maravillosa, pero al final una conclusión que no tiene coherencia y que quizás, porque estamos acostumbrados a esa estructura, no la reconocemos, ¿verdad? No la reconocemos y que cuáles son, pues, las consecuencias que habría, o cuáles serían las herramientas que tendría el abogado litigante o las partes procesales, para decirlo mejor, para poderle decir al juez, hey, usted está aquí cayendo en un error, porque su sentencia puede estar motivada, pero es incoherente en razón del análisis de la teoría del delito. O sea, que creería yo que son dos cosas distintas. Insisto, y pido disculpas para los especialistas en penal. Yo no soy especialista en materia penal, sin embargo, leo, sí procedo a hacer mi trabajo didáctico autónomo. Entonces, si por ahí utilizo un término que no es el adecuado, pido disculpas de antemano. De hecho, bueno, cuando hablamos de teoría de la argumentación, tendríamos que hablar en cualquier ámbito, incluso en la vida personal, ya que la argumentación constituye un elemento fundamental para el ser humano, para comunicar correctamente, ¿no? Por supuesto, el material de llenado es el que le vamos a aportar, que puede ser teoría del delito u otros muchos elementos, ¿no? ¿Alguien más quiere decir? Pedro, si puedo contestar la pregunta y hacer un comentario en lo que comentaba la doctora. Este sistema acusatorio nos ha tenido equivocadamente la idea de que nos va a exigir más calidad o técnica jurídica
ese es un gravísimo error, porque el sistema tradicional, el sistema de enjuiciamiento mixto, no le exigía, pero desafortunadamente nosotros pues, no lo consideramos, y hasta la fecha lo seguimos sin considerar. El derecho penal o la materia penal es una de las materias que más abandonadas en técnica jurídica está en la práctica. Es muy rica y es excelsa en cuanto a dogmática y doctrina jurídica, pero no la consideramos, no pasa nada. No pasa nada si nosotros decimos una cosa equivocada, si hablamos de, por ejemplo, de los grados de delito, de la automateria que hemos comentado, etcétera, etcétera. No sucede nada. No pasa nada porque lo que yo entiendo que me quiere decir la parte es esto y entonces lo soluciono. De ejemplo, acabo de llevar a una audiencia hace poco en donde se habla de un delito de acción. En ese delito de acción, para hilar el resultado a la conducta, la Fiscalía argumenta un nexo de atribuibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre un nexo causal y un nexo de atribuibilidad? Que los nexos causales son para los delitos de acción y el nexo de atribuibilidad son para los delitos de omisión. Porque la acción sí causa resultados, pero una omisión no causa. A un comportamiento omisivo se le puede atribuir un resultado, pero no que lo causó, sino que se le atribuye por esa omisión. Entonces, técnicamente, es nexo de atribuibilidad para un delito de omisión y nexo causal para un delito de acción. En este supuesto que llevamos esa audiencia, era un delito de acción, y el Ministerio Público o la Fiscalía argumenta o lo sostiene bajo el nexo de atribuibilidad. Digo, es un error garrafal de un órgano técnico. Entonces, juez, tú no debes de considerar, porque entonces me da un fundamento de un delito de acción y me da un argumento de un delito de omisión. Digo, en este supuesto, pues de qué me defino, de la acción o de la omisión. Pero no pasó nada. Dice, no, tiene razón la defensa, se trata de un delito de nexo causal y no pasó nada. Caray, por favor, ¿cómo no vas a acontecer nada? Entonces, este sistema, el anterior, nos exige técnica y calidad jurídica. Lo que pasa es que en este sistema, pues ya nos exhibimos más, porque ya hay audios y videos. Ya las audiencias son públicas, ya nos escucha nuestro cliente, ya nos escucha la fiscalía, ya nos escucha el juzgador, nos escucha inclusive hasta la misma gente, el mismo público. Entonces nos exhibe más, que es diferente. Pero la misma exigencia la tenemos desde siempre. Siempre la vamos a tener. En este contesto la pregunta rápidamente. Es muy fácil identificar, y eso contesto lo que tú comentas, que qué pasa si dicen que es finalismo y hace argumentos de funcionalismo, que hay que tener coherencia también con la ley. Nuestras leyes actualmente son finalistas, y si nosotros somos conocedores de la teoría del delito, con la sola descripción de los elementos podemos ubicarla. ¿A qué se refiere? Entonces, si me da un argumento finalista y mezcla funcionalismo, por ejemplo, hablas de la imputación objetiva, si la imputación objetiva la retoma Roxin, cuando ya había sido empleada por los años 30 o antes en Gran Bretaña. Es donde surge el concepto de imputación objetiva, lo retoma Roxin, y Roxin es funcionalista. Entonces, al hablar de imputación objetiva, necesariamente nos estamos remitiendo a un sistema funcionalista. Si ya lo hacemos valer, porque es lo que está pasando en nuestra práctica. En nuestra práctica nos hablan de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Eso es finalismo. No hay vuelta de hoja, eso es finalismo. Y no podemos mezclar imputación objetiva cuando lo están sosteniendo ahora para un robustecer el nexo causal. No podemos. Tendríamos que hablar, para entonces irnos al funcionalismo, de tipicidad, antijuridicidad y responsabilidad penal. Ya en el funcionalismo desaparece la culpabilidad y en lugar de la culpabilidad es responsabilidad penal. Nuestro querido maestro, en paz descanse, Carlos Garza Gómez, hacía una postura funcionalista de él, que en lugar de hablar de una responsabilidad penal y de culpabilidad es imputación personal. Porque dice, la decisión psicológica se la vas a atribuir a una persona, no a la mente, porque actúa dentro de su libre albedrío, y el libre albedrío no puedes demostrar, pero sí quién lo realizó. Entonces dice, debe ser imputación personal en lugar de culpabilidad. Entonces, al hablar de esos elementos, si ya la ley nos habla de tipicidad, antijuridicidad y responsabilidad penal o imputación personal, eso es funcionalismo. Y bajo ese tenor nos debemos de ceñir. Ha pasado inclusive que en la actualidad, cuando nuestras leyes ya inclusive contemplan que el dolo está trasladado al tipo,
Hemos tenido sentencias en la actualidad que todavía en la culpabilidad hacen el análisis del dolo y la culpa. Ay, no, eso no puede pasar. Y entonces, ¿qué debe de hacer? Los órganos superiores, magistrados, corte, deben de señalar esos errores. Debemos ser puntuales. La materia civil, efectivamente, yo envidio a la materia civil que sea tan técnica y que así lo lleven a cabo. Puntualmente. Y ahí sí hay consecuencias si no se aplica la técnica jurídica. Aquí en materia penal no hay nada. Debemos de entonces considerar, ¿sabes qué, juez? Te echo para abajo tu sentencia, porque no lo argumentaste bien. ¿Qué pasaría, y llamo la atención con un ejemplo muy burdo, si en la acusación, en los alegatos de clausura, acusa por homicidio y se trata de un robo? Ah, no pasa nada, entonces sí te voy a sancionar por homicidio porque es un robo. No, ahí no lo haríamos, es un ejemplo muy absurdo, pero bueno, para representar lo que estoy diciendo. Me dicen autor intelectual. El autor intelectual ni forma parte de la autoría. No es autoría, no forma parte de la autoría, es una forma de participación. Es un comportamiento accesorio, es un instigador. Ah, pero nos dicen autor intelectual, y así lo condenamos por autor intelectual. Y la Corte aquí, lo hemos comentado, la Corte aquí ha sostenido casos de criterios de jurisprudencia hablando de autor intelectual. Cuando en estricto sentido, en la dogmática y en la teoría, es un instigador. Y así lo tenemos contemplado en nuestra ley, pero pues, somos muy coloquiales, somos muy populistas con el derecho penal y no pasa nada. Y así lo condenan. Deberían de decir, no es correcto, no es de técnica jurídica, para atrás. Lo revoco. Usted ha mencionado un término que dice populismo penal. Después de que el doctor hable, ¿podría también ampliarme el concepto del populismo penal, por favor? Luego de que el doctor hable. Gracias. Adelante. Gracias, doctor Rubén. Bien, yo quisiera hacer un comentario y dividirlo en algunos aspectos. Primero quisiera tomar las palabras del doctor Daniel y del doctor Pedro Moreira, quienes han hecho referencia a la forma en cómo se estructura, cómo se debe estructurar un argumento en materia penal. Y también quisiera sumar un poco y abonar a la respuesta que ha dado usted, doctor Juan Manuel, a la doctora Nadia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que deberíamos empezar por identificar que en el Ecuador la motivación en materia penal, específicamente en las sentencias en materia penal, ya tiene un estándar, ¿sí? Que si bien es cierto ya existía, hoy por hoy ya está legalmente y constitucionalmente establecido a través de la jurisprudencia. Y para identificar, ¿sí?, que se lo pueda tener un poco más claro, eso lo podemos ubicar en la sentencia número 2706-16-EP de la Corte Constitucional del Ecuador, que, si mal no recuerdo, tiene la ponencia de la doctora Teresa Núquez. Entonces, en esa sentencia, en el párrafo más o menos 35 por ahí, dice que el juzgador debe tomar tres aspectos muy puntuales para lograr establecer que en efecto se ha superado el umbral de la duda razonable. Duda razonable es principio que se encuentra contemplado, por ejemplo, en Ecuador en el artículo 5.3 del Código Orgánico Penal. Y se ha establecido que esos tres aspectos tienen que ser, primero, de que se establezca una relación causal de cómo los elementos probatorios le permiten al juzgador llegar al pleno convencimiento de que esta persona, en efecto, y su conducta se ajusta a todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Segundo, de que esta conducta en efecto es antijurídica. Y tercero, de que esta persona en razón de estos dos elementos sea en efecto culpable o responsable penalmente, tomando las palabras que usted ha manifestado, doctor Juan Manuel. Entonces ahí ya tenemos un estándar, ¿sí?, de sentencias en materia penal a efecto de poderse motivar. Y de ahí viene, en cambio, el trabajo de campo que hace un fiscal o que hace un defensor público o un defensor privado. ¿Okay? Entonces, estructurando su teoría del caso, tendrá que ir concatenado a que todos estos elementos puedan ser debidamente concretados en un alegato de cierre y así se obtenga una sentencia absolutoria o condenatoria. Tomando en consideración el comentario de la doctora Nadia, en Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos, y eso lo comentábamos con el doctor Juan Manuel en clases, en efecto nosotros tenemos un muy marcado alfinalismo, ¿sí?,
porque incluso si revisamos el Código Orgánico Interpenal, tenemos dos aspectos muy puntuales y que son muy importantes. Por ejemplo, el artículo 28.1 se refiere al error de tipo, que está en la sección de la tipicidad, invencible, invencible. Y en cambio tenemos el error de prohibición, que excluye en cambio la culpabilidad, y eso lo tenemos en el 35.1 del código. Y desde ese punto de vista podemos establecer que sí, pragmáticamente y jurídicamente hay en efecto un finalismo. Pero si nosotros, por ejemplo, tomamos un poquito más en consideración, al menos mi ordenamiento jurídico, y revisamos una norma que para mí creo que es una norma que permite a un juzgador y también a un defensor estructurar un argumento de forma bien desarrollada. ¿Por qué? ¿A qué norma me refiero? Artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador. En su inciso 3 dice que la doctrina y la jurisprudencia, ¿sí?, así como los principios generales del derecho, permitirán, ¿sí?, interpretar la ley de la manera correcta o en mejor medida, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la jurisprudencia en mi país, yo sí he revisado sentencias de la Corte Nacional de Justicia en las que sí se ha utilizado, por ejemplo, al funcionalismo, ¿sí?, y se ha hecho uso de este postulado muy importante que es conocido como principio de autopuesta en peligro de la víctima o imputación a la víctima, que forma parte de la imputación objetiva, que está conformada pues, por el riesgo jurídicamente aprobado, que se analizan las normas extrapenales, ¿sí?, por el tema del principio de confianza, por el error de prohibición. Y entonces creo que podría abonar a esta respuesta que nos da el doctor Jumenal, que en efecto tenemos una especie de mezcla, ¿sí?, en donde se desarrolla el finalismo por parte del derecho positivo y por su parte la jurisprudencia nos permite también desarrollar este tipo de teoría en materia penal que es en este caso el funcionalismo. Entonces, yo pienso que tomando en cuenta todo lo que nos permite desarrollar nuestro ordenamiento jurídico, podríamos ir dando un comentario un poco, digamos, concreto y cerrado referente a que no solo la argumentación jurídica en materia penal se dirige o se asienta sobre la forma de estructurar un argumento, sino también desde el aspecto como la jurisprudencia nos dice, hey, aquí tienen este estándar, ustedes deben de llevarlo a cabo de esta forma, ¿sí?, y utilizar para aquello un método, ¿sí?, sea deductivo, inductivo, y así poder llegar al punto que cada uno hace. Hasta aquí mi comentario. Indudablemente es así, pero a ver, la jurisprudencia, en razón del desarrollo de otras, por ejemplo, de otras normas posterior a ella, causa también un efecto como de derogable, porque si esa ya no es compatible con la nueva norma, con la legislación, etc., entonces ¿para qué voy a aplicar una jurisprudencia que ya no es compatible? Entonces, a mí me resulta y me parece un poco peligroso e incoherente que si tenemos en la ley que efectivamente va a ser finalista, que se siga utilizando jurisprudencia o criterios funcionalistas, porque a mi criterio eso es una suerte de inseguridad jurídica penal, porque no sé entonces como abogada litigante cómo debo de defender a mi cliente, si es que lo refuerzo con situaciones o con teorías finalistas, o también puedo dar un argumento funcionalista y entonces, vuelvo y repito, es una miscelánea que lo que me va a llevar es a la inseguridad jurídica penal, porque yo voy a defender con una corriente, mientras que el juzgador me va a dar una respuesta de otra corriente, y para mí no tiene sentido. Entonces, no, por eso digo, no sé si en ese sentido la jurisprudencia también tiene un efecto de derogable cuando ya los nuevos bríos de la normativa ya no son compatibles con la jurisprudencia que en algún momento se estipuló. Y en mi opinión personal es un acto muy irresponsable que en la actualidad pues se sigan dictando jurisprudencia con una corriente penal que ya no es aplicable. Doctor Walter, ya pido la palabra. No, sí, no, muchas gracias. A ver, el problema es que la legislación ecuatoriana en materia penal recoge en el mismo cuerpo legal las dos corrientes, el funcionalismo y el finalismo. Tanto es así que en el COIP se habla de esto que se utiliza en materia de delitos imprudentes respecto a... Se me escapó el...
¿cómo se llama? El deber objetivo de cuidado. Y la posición de garante. Entonces, el deber objetivo de cuidado. Entonces, también habla la norma respecto a la previsibilidad, habla la norma respecto a la imputación objetiva de conducta y de resultado. Entonces, cuando en un cuerpo legal existe una confusión de escuelas penales, pues no es mucho lo que nos queda a los jugadores hacer. Porque quienes deben escoger la escuela penal donde va a encarrilar su teoría del caso es fiscalía o defensa. El juez no está obligado a comprometerse o engancharse con la escuela que escojan cualquiera de los sujetos procesales. Recordemos que el juez en materia penal no es sujeto procesal. Entonces el juez puede tener su criterio siempre que esté apalancado en lo que dice la norma positiva y lo que dice la jurisprudencia. Pero ahí viene lo que nadie acertadamente comenta y que usted lo ha complementado. El detalle está en que en materia penal todo es posible. En materia penal no pasa nada casualmente por el populismo penal. Frase que, si la memoria no me es ingrata, la cuña Roxini. Entonces, anticipándome a la explicación que usted le dio a la doctora Villón, el populismo penal es una suerte de vale todo en materia procesal, donde no importa si fiscalía acusa por, y en esto no quiero matizarlo en política, pero es un tema muy relevante en el país, en Ecuador, de que se acusa por una escuela penal, se acusa por aparataje de poder y se termina sentenciando por una escuela que Santiago Miguel Muñoz Conde la desarrolló hace mucho tiempo como el influjo psíquico, que no cabe en la acusación de fiscalía sostenida. Entonces, el juez, sea de primer nivel o de alta corte, puede escoger la escuela o la estructura normativa que le parezca adecuada al caso que va a resolver. Lo que sí debe existir es congruencia respecto a lo que dice la norma y a lo que dice la jurisprudencia desarrollada. Porque si el juez inventa cualquier cosa, al menos en materia penal, pues ahí vamos a tener un serio problema y es muy riesgoso, como lo ha dicho la doctora Villón, para la seguridad jurídica del país. No obstante, justificados en el populismo penal, no importa si Fiscalía dice que es de noche cuando hace sol, porque lo que se tiene que hacer es satisfacer la necesidad popular a través del gran jurado, como le llamo, que son las redes sociales y los medios de comunicación, de que posicionan en el imaginario social, en el colectivo social, un criterio de que A o B es culpable sin que ni siquiera el juez conozca de la acusación formal. Entonces, solamente para complementarlo, que usted vaya a responder, me parece que el juez tiene la libertad de escoger entre qué escuela moverse, de acuerdo al caso propuesto. Porque finalmente el juez es el único que no sabe qué le van a decir la audiencia, porque el fiscal o la acusación sabe qué va a decir, la defensa sabe cómo va a rebatir, el juez es el que se sienta a ver qué le van a decir y tiene que estar preparado para responder lo que sea que le diga. Entonces, en ese contexto el juez puede escoger la escuela. Lo que tiene que ser es congruente y coherente con el desarrollo normativo del país. Sí, claro, y tocó un tema muy importante, el control social que ejercen los medios de comunicación, ¿no? Al órgano jurisdiccional, a la fiscalía y a veces a todas las que intervienen ahí. Y esta problemática se deriva justamente de la inexacta creación de la ley. Digo, si la podemos aterrizar concretamente, evitaríamos o nos acabaríamos con ese tipo de problemas, ¿no? De justamente que uno venga a dar una postura, que otro acoja de la escuela y que el jugador también pueda decir cuál de las dos le convence. Si estamos viendo, y aquí es una cuestión muy clara, si estamos viendo que el funcionalismo nos da mayor certeza jurídica, pues digo, no tengamos miedo, vamos a aterrizarnos a la ley y vamos a ser funcionalistas completamente. Porque si hablamos de la culpabilidad y hablamos de situación objetiva y hablamos de otros elementos que nos llevan al causalismo, que nos llevan al finalismo y que nos dan una matizada de funcionalismo, pues efectivamente pues cualquiera puede dar un argumento en ese contexto y crear una mezcolanza ahí muy rara, ¿no? de todos los sistemas. Yo decía que esto nada más pasa en México, ¿no? Que poder mezclar todo ese tipo de cosas, que no se puede finalismo con funcionalismo, ¿cómo no? Sí se puede. Pero creo que esa solución está en darle el matiz técnico adecuado al derecho penal y a nuestras leyes penales. Si vamos a ser funcionalistas, vamos a ser funcionalistas del 100%. Y creo que el funcionalismo nos está dando mayor certeza, que por eso lo estamos invocando, por eso lo estamos haciendo valer, por eso lo metemos en nuestras leyes, a lo mejor con cierto temor. Pues vamos a ser contundentes, vamos a meter funcionalismo y trabajar sobre ello
para darle certeza jurídica a las partes, ¿no? Víctima, imputado, que sepan perfectamente, y que el órgano de acusación y el órgano de defensa sepan perfectamente bajo qué tenor debe de estructurar su argumento. Le vamos a animarnos, ¿no?, a hacerlo, y entonces sí darle al derecho penal la técnica y la magnificencia que merece y que tiene el derecho penal. Es muy rico. Y el concepto de populismo penal, bueno, ya lo explicó Pedro, y bueno, pues que a veces aquí, por ejemplo, yo les digo que los medios de comunicación se vuelven los maestros de los abogados, ¿no? Que lograron. Las redes sociales en general, Twitter, todo esto. Control social. Yo siempre hago el símil de esto de que hoy por hoy, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación y todo, la función judicial vive una especie de puente ovejuna de Lope de Vega, en donde es el pueblo el que decide qué hacer, cómo castigar. Entonces, y el juez se vuelve en aquel rey que lo único que tiene que hacerse es dar la vuelta y darles la razón para evitar que venga algo peor o que el castigo recaiga también sobre él, ese castigo popular. Entonces, creo yo que eso también tenemos que evitarlo porque no existen, yo los llamo siempre los jueces de teclado, ¿ya? En donde solamente poniendo algo ellos ya dijeron quién mató, cómo es, o sea, ellos ya hicieron todo un juicio en 5 líneas a través de una. Lo mismo pasa con los medios de comunicación, entonces ¿cómo poder también prever eso de ahí, cómo poderlo terminar? Porque, insisto, los casos muy mediáticos se resuelven muchas veces por la presión social, ¿ya? Y eso conlleva a que, bueno, se salga del problema jurídicamente muy rápido, ya lo condenamos. Pero no somos estados alejados, o sea, somos estados que, así sea perfecto o imperfecto el sistema, también nos debemos a un sistema interamericano, un sistema internacional de protección de derechos humanos. Y que, aunque tarde en llegar, llega. Y al final, eso nos perjudica a todos, porque cuando el Estado tiene que pagar grandes sumas indemnizatorias por las omisiones que el propio Estado ha hecho a través de sus delegatarios, el único que pierde es el país, y ese es el dinero de todos. Entonces, insisto, no somos estados alejados, por lo tanto debemos de ser sumamente conscientes y rescatar, o no sé cómo se podría hacer esto de aquí, para que el pueblo en general, la ciudadanía en general, vuelva a tener ese respeto por la autoridad judicial, ya, por la función judicial en sí. Saber que o interiorizar que antes de que exista un debido proceso, un juicio, nadie puede bajo presión o por la presión obligar a que se dé una respuesta que vaya a satisfacer sus intereses, porque al fin y al cabo los ciudadanos no son, el público común, no son parte del proceso. Y yo creo que eso también se da mucho, eso ha ayudado la desconfianza, ya, que la población tiene hacia su sistema judicial, ¿ya? Entonces, que es corrupto, que bueno, tantas cosas que se dicen. Entonces, esa desconfianza ha hecho que se generen este tipo de criterios, de opiniones, que lo único que buscan es desacreditar a la función judicial y hacer que se pierda el respeto a la autoridad judicial. Seas de primer nivel, de segundo nivel, de sala, de lo que sea, eres autoridad judicial y por lo tanto toda la ciudadanía te debe respeto. Eso incluye también abstenerse a escribir cosas sin que proceda un justo juicio, un debido proceso. Eso es lo que hacía referencia a Anita Duman de la universalización, que todo converja de acuerdo a la normatividad dado dentro de un sistema. ¿Algún último comentario? Yo quería hacer una breve reflexión, pero antes, con todo respeto, doctora, yo quería discrepar con usted, ya que yo creo que no existe justicia sin justiciables. Entonces, no vayamos a incurrir en el error de, bueno, pasó, y no quiero mencionar el personaje que en mi país incurrió, ¿no?, con ese efecto, nombrando ciudadanos de tercera, cuarta clase. Yo creo que debemos estar muy alejados de eso, debemos tener bien claro ese concepto, que todo, el fin supremo, la Constitución es el ciudadano. Entonces, esa parte hay que tener un poco de cuidado. Mi reflexión era con respecto a la importancia de la argumentación jurídica, la importancia de estudiar
esta estructura de pensamiento filosófico. Lógicamente acá en la facultad tenemos al doctor Rubén Pachuilán, ¿no?, que es uno de los estandartes, no solamente a nivel de México, sino también a nivel latinoamericano. Se lo digo con conocimiento de causa, porque he tenido oportunidad ya por varios años, bueno, cuando el tema era antes pre-pandemia, han sido como 20 años de hacer capacitaciones a todo nivel, Ministerio Público, Poder Judicial, abogados, pues como dicen acá en México, postulantes, o también litigantes, como es en mi país, y también a nivel de estudiantes, lógicamente, ¿no? Particularmente me gusta mucho trabajar con los estudiantes porque sé que el tema ético por ahí se puede solucionar. Pero la reflexión iba en torno a que es tan importante. En mi país, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal, y no me van a dejar mentir las doctoras, acá tenemos una fiscal, una doctora del Ministerio de Justicia, lógicamente muy competentes. En mi país, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal comenzó el año 2004 y se han demorado muchos años en terminar esta nueva forma de sistema acusatorio, ¿no? Entonces, ahí vemos específicamente en el tópico de lo que es corrupción de funcionarios públicos, delito contra la administración pública, también conocido. Los estándares pues, se hacen sumarios a veces, ¿no? Se exigen, y se ha hablado de un control social, y muy bien lo ha explicado también la doctora, también lo ha comentado, la influencia, ¿no?, de las personas, de los medios de comunicación, y en esa parte pues todo, hay una carga social, si es cierto, pero también intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? Sobre todo acá tomando en cuenta que tenemos jueces, fiscales, y que pues yo llamaría a que tomemos en serio la parte de la estructura lógica. Tenemos también un representante de esta corriente de analizar desde la lógica formal a llevarla a la lógica jurídica, ¿no?, que es el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, excelente maestro, docente. Creo que algunos que han estado acá en los foros habrán tenido oportunidad de escucharlo, y los invito en todo caso pues para poder continuar y seguir en este camino. Esa era mi reflexión. Juan Manuel, permítame solamente acotar algo, no sé si ya tengamos que irnos para pero miren, y esto lo digo no bajo ninguna representación de mi país, sino a título personal. La única manera de lograr un fortalecimiento de las decisiones judiciales es recuperando la institucionalidad que al menos en Ecuador nos hace mucha falta. Siempre lo digo y lo pido, es envidiable la actitud colombiana y peruana de cómo, por ejemplo, en Colombia la Corte Suprema se dio el lujo de, mientras Pablo Escobar dinamitaba coches y mataba policías, discutir si es que era constitucional extraditar a los narcotraficantes de la época conocidos por todos. Y en Perú también con el tema si me equivoco en el término, en el lugar, Barro Alto, de la toma de la embajada de Japón, y de cómo procesar a estas personas y de la gran discusión jurídica que hubo en su época con los jueces sin rostro. Y me parece que es la Constitución del 93 la que se expide con Fujimori, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo de magistrados, más aún si en una alta corte de un país, tienen la tranquilidad de no ceder a presiones populares, bueno, en ese tiempo no había redes sociales, pero los medios de comunicación lo devoraban todos los días en sus noticieros. Cuando este cuerpo de magistrados o los jueces de primer nivel tienen la tranquilidad de no ceder a esto, pues se recupera institucionalidad. Pero mientras los jueces cedan al control político, al control social, no se lo hacen. Y respecto al tema discúlpame que hable en primera persona, yo conozco muy de cerca el tema de la implementación del nuevo Código Procesal Peruano, que es nuevo desde el 2004. Porque esto de acá, en una iniciativa del Ministerio Público y con la Defensoría Pública, si mal no recuerdo, se fue implementando distrito por distrito o provincia por provincia. Me parece que la primera en implementarse fue en Lima. Porque Lima concluyó el año pasado. Gracias por la precisión. Entonces,
el sistema judicial peruano tenía la virtud de darle la pausa y el lugar a cada cosa, porque mientras habían nuevas causas en los diferentes lugares, ya tramitándose con el Código Procesal Adversarial, que es el que ahora los rige, o el acusatorio, todavía habían causas pues por las otras formas o las otras modalidades procesales. Entonces no es que lo hacen como lo hacen en mi país, de que sabe que usted juez a partir de aquí para allá procesa lo nuevo, pero usted también procesa lo viejo, sino que había la justicia o los jueces que procesaban o mantenían los procesos con el código anterior y jueces que implementaban la nueva modalidad procesal. Quizá en algún distrito o en alguna provincia habrá sido distinto, pero les decía que yo tenía este conocimiento o casi conocimiento de causa porque yo participé en varios foros en la Universidad de las Peruanas, en la Universidad Inca Garcilaso, respecto a la experiencia ecuatoriana en la implementación del modelo adversarial, que oficialmente nos rige desde la entrada en vigencia de la Constitución 98, pero ya en la práctica como tal, pues desde las reformas del 2009. Entonces, cuando el sistema de justicia no falla, es como en el fútbol los defensas. Los defensas no pueden fallar porque lo pasa el delantero y ya lo deja sacrificado al arquero. Cuando el sistema de justicia no falla y no cede a ninguna presión, se puede hablar de institucionalidad y se puede hablar de que hay cambios en el horizonte. Pero si el sistema de justicia es una veleta liente y se mueve de acuerdo a las opiniones del foro, penosamente pasa aquello de que cualquier sentencia se puede dictar, cualquier cosa se puede decir y no hay un control eficaz de lo que la justicia establece. Muy bien, pues hemos visto la importancia de las decisiones correctas o incorrectas, tanto del órgano de acusación, del órgano de defensa, del órgano jurisdiccional, todos sustentaron en un argumento jurídico de forma y contenido. Argumentación jurídica, teoría del delito, de la relevancia de esta pasantía. Pues les agradecemos a todos su participación, a nuestros escuchas desde luego, gracias por estar presentes, tengan todos buena tarde. Gracias.